uniformados mantienen un operativo de seguridad en Tláhuac, esto para restablecer la paz tras el enfrentamiento que se registró la semana pasada entre elementos de la Marina Armada de México y narcomenudistas de la zona. Aquí el seguimiento del caso. El secretario de Seguridad Pública local, Hiram Almeida, informó que la delegación Tláhuac se mantiene en calma, en especial la zona donde ocurrió un enfrentamiento el pasado jueves entre elementos de la Marina y presuntos delincuentes. Todo se sigue desarrollando con normalidad, los programas obviamente de gobierno, pero sobre todo el tema de seguridad. En todos los casos estaremos muy atentos y alertas, pero estaremos trabajando para brindar seguridad a la gente ante la presencia de cualquier evento. Señaló que permanecen en las inmediaciones más de 1,000 elementos de la dependencia a su cargo para restablecer las condiciones de normalidad en escuelas, calles y centros comerciales. Dijo que el personal de la Secretaría de Marina solo resguarda el predio donde se desarrolló el operativo. Solo está resguardando el predio donde había algunos datos y algunas pruebas que tienen que llevarse ante el Ministerio Público Federal. En otro tema, se refirió a lo ocurrido la tarde de ayer en un tianguis de la delegación Iztapalapa, donde 2 personas murieron tras recibir impactos de bala. Señaló que ya se investigan los hechos. Hoy tenemos denuncias de algunos tianguistas en donde por cooptar algún tipo de grupos y vínculos entre la división, entre estos grupos de tianguis que colinda con el Estado de México, estaremos trabajando con una investigación que ya se está haciendo al respecto. Explicó que se reforzará la seguridad y vigilancia en esta zona de comercio que colinda con el Estado de México. Estaremos trabajando con la zona de Nezahualcóyotl y también pedir a los municipios contiguos que tengamos niveles de atención al respecto. Javier Martínez en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.